Estamos con Nicolás Torre, economista, docente, economista también de Fundación Mediterránea. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, hay un tema que recurrentemente se publica en los medios que tiene que ver con el incremento de las exportaciones argentinas, pero ¿han crecido las exportaciones argentinas o han crecido los precios de lo que el país vende al extranjero? Muy buena pregunta, Nico. La verdad que es clave lo que estás planteando porque nosotros estamos en un contexto desde hace un año en el que Estados Unidos entró en un proceso de depreciación de su moneda nacional. Están sufriendo niveles de inflación que hacía muchos años no se veían. Puntualmente, digamos, el acumulado de los últimos 12 meses está en torno al 10%. Esto es una gran derrota para la política monetaria de Estados Unidos, un país que siempre quiso tratar de cuidar el poder adquisitivo de sus habitantes. Y bueno, acá se produce un fenómeno monetario. Los especialistas monetaristas digamos, tienen más trabajo en estos tiempos a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos y Europa. No solamente Estados Unidos está sufriendo inflaciones muy altas, los europeos también, el Banco Central Europeo está con problemas también para controlar los subprecios. Y esto no es, digamos, coyuntural por una cuestión, llamémosle, que tiene que ver con la guerra de Rusia y Ucrania, o sea, la invasión de Rusia a los ucranianos, sino que el trasfondo de esto tiene que ver con que fueron algo irresponsables, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo, en expandir la base monetaria de ambas uniones monetarias, y hoy se está convalidando esa expansión a partir de la caída del poder de compra, ya sea del dólar o del euro. En ese contexto que te estoy contando, el mundo, desde hace 70, 80, 90 años, eligió como moneda de análisis de todos los datos internacionales al dólar. ¿Por qué? Porque es una de las monedas que siempre fue la más estable en términos de poder adquisitivo. Nosotros los economistas, cuando hablamos de eso, nos referimos a que el dólar es como un índice, ¿sí? Que nosotros lo usamos para hacer comparaciones. Durante los 80 y los 90 fue muy estable el dólar, no así en los 2000 con la crisis de 2008, y ahora de nuevo se vuelve a presentar una situación compleja para la moneda de Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Se empiezan a desfigurar los números. Se empiezan a desfigurar los números, la gente empieza a confundir volumen con valor, ¿sí? Llámese de cálculos, estimaciones de PIB de países, llámese de comercio internacional. Hablamos de importaciones, exportaciones expresadas en moneda norteamericana. Y si uno se pone a visualizar esta depreciación del poder de compra que tuvo el dólar en los últimos 12 meses, del 10% aproximadamente, uno empieza a decir, bueno, ojo con hacer análisis donde comparamos de forma directa los valores de las exportaciones nuestras o de otros países, ¿sí? Y acá lo que nos está pasando, yendo a responder tu pregunta inicial, tras toda esta breve introducción, es que Argentina está estancada en volúmenes. Argentina está estancada. Lo que nosotros estamos visualizando hoy es sencillamente un aumento del valor de lo que exportamos, nos da la ilusión, nos genera una ilusión monetaria, ¿sí? Esto es un hermoso tema de estudio para, digamos, en la academia de los monetaristas o de los economistas monetarios, pero lo que sentimos es una ilusión de que, wow, están subiendo los precios, o sea, los valores de las cosas. Sí, suben, pero compran menos que antes, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando analizamos no solamente los datos coyunturales expresados en dólares, sino también cuando se piensa en el diseño de políticas económicas hacia el futuro, porque va a seguir depreciándose el dólar durante 3, 4, 5 años más, ¿sí? Quizás no a las velocidades como las que se observaron en este último año, y te desfigura todos los análisis de cuál sería el andarivel por el que debería circular el crecimiento de, no sé, de un sector. Uno se pone objetivos en moneda,
en vez de en volúmenes, y te desfigura los objetivos. ¿Me entendés, Nico? No sé si estoy yendo a tu pregunta. Argentina está exportando más en cuanto al valor de sus productos, pero cantidades similares y con participación creciente del complejo soja y con participación creciente del sector agropecuario en respecto de otros que históricamente tampoco aportaron demasiado, ¿no? Tal cual, tal cual. Digamos, tristemente, Argentina está apalancada en 2 o 3 sectores que son competitivos, muy competitivos, lo van a ser siempre competitivos. O sea, es la gallina en los huevos de oro que tiene Argentina, que es el agro, o sea, lo que tiene que ver con la producción de granos y lo que tiene que ver con la producción de carnes, ¿sí? Esos sectores siempre van a ser competitivos. Argentina puede tener situaciones de apreciación del tipo de cambio real muy graves, y esos sectores van a seguir exportando, ni se van a enterar de la pérdida de competitividad. De hecho, imagínate que hoy por hoy el sector competitivo de producción de granos, por ejemplo soja, con 33% de retenciones, cepo y impuestos internos, llamémosle impuestos provinciales y otros impuestos nacionales, sigue siendo competitivo. ¿Sí? Cuando en Brasil no tenés cepo, no tenés retenciones, no tenés tantos impuestos regionales elevados, y ellos, para poder crecer como crecen en los últimos 20 años, lo hicieron a base de bajar los costos logísticos interiores fuertemente. O sea, apalancado en un ferrocarril muy eficiente, eficientizaron. Uno viaja a Brasil y observas, tienen trenes que son de las películas de Estados Unidos, pero de los últimos 5 años. ¿Sí? Bueno, acá nosotros, cuando fue hace 2 meses, estuvo el flamante ministro de Economía inaugurando una estación de tren, o no sé, un tren que iba a pasar ahí en Venado Tuerto, no me acuerdo, bueno, Caña de Gómez. Son trenes, los nuestros, ¿sí? Que tienen 60, 70 años operando. No son los trenes brasileños, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí, sí, comprendido. O sea, a Argentina le falta competitividad en diferentes sectores, no tiene nada que ver con el tipo de cambio, con el valor que lo que produce, sino con toda una infraestructura administrativa y material puesta al servicio del desarrollo económico. Tal cual. Y, digamos, yo he participado de investigaciones sobre el sector ferroviario argentino, ¿sí? Con datos muy finos, te diría con datos de trenes salido a una hora X de un día y llegado a otro lugar a otra hora, ¿sí? A ese nivel de detalle los datos, para los 6 corredores que tiene Argentina ferroviarios. Y uno lo que observa es, a grandes rasgos, ¿sí? Observa que el tiempo de los viajes del ferrocarril no están a la altura de la eficiencia requerida para bajar costos. Nosotros sabemos bien que mientras más repetimos viajes en el tiempo, más eficientes somos y podemos ofrecer tarifas más bajas. ¿Me entiendes? Eso es como en un comedor, digamos, que uno, Sí, sí, en se vez de entiende, meter sí, sí. a una sola persona por mesa por noche, puede meter 2 familias a comer en la misma mesa. Bueno, acá estamos hablando de escalar en ese sentido, digamos, de darle más fluidez al movimiento de las cargas para que el costo de la amortización del material fijo, que son las vías, y también la locomotora y los vagones, baje. Y entonces vos después podés ofrecer tarifas más bajas. Y otro dato, Nico, y con esto, digamos, voy cerrando, es que, digamos, Argentina está muy apalancada en trasladar cargas de graneles, ¿sí? Cuando uno ve la situación brasilera, por ejemplo, los brasileros lo que hicieron fue, dijeron, nosotros tenemos que aumentar la eficiencia en el despacho de cargamentos contenedorizados y refrigerados. ¿Por qué? Porque queremos exportar carne. No queremos exportar grano así sin elaborar en origen. Agarran la soja, el maíz, en el interior brasilero, lo convierten en carne, faenan los animales
en un lugar del interior brasilero y cargan containers con carne refrigerada desde el interior. Estamos hablando de ubicaciones que están a 600, 700, 800 y hasta 1500 kilómetros de los puertos, Nico. ¿Me entiendes? Sí. La última, Nico, porque tenemos que ir cerrando. Inflación. ¿Con cuánto calculan que termina la Argentina de inflación este año y qué perspectiva le ven para el año próximo en este contexto monetario que tiene y fiscal que tiene el país? Bueno, el tema inflación es un tema muy sensible. Acá cada economista con el que hables te va a dar su perspectiva, su sensación, ¿sí? Yo voy a hablar por mí, Nicolás Torres, en esto, porque, digamos, cada institución y cada analista va a tener distintas sensaciones al respecto. Yo lo que observo, sí, lo he dicho ante muchas personas que me han consultado por la materia esta, es que Argentina no va a poder bajar por debajo de un nivel de inflación del 7% mensual. ¿Sí? La emisión monetaria que ya se realizó hace un año atrás y 2 años atrás, en estos últimos 2 años, está aflorando. ¿Sí? La gente se dio cuenta de que se emitió ese dinero y hoy por hoy al peso lo bastardea. ¿Sí? No lo quiere. Y cuando vos no querés una moneda, empieza a perder poder de compra. ¿Sí? Y el poder de compra mensual que está perdiendo desde el orden del 7% en los últimos 2 o 3 meses, eso personalmente yo visualizo que de no haber una devaluación de shock en los próximos meses, que sigamos suavemente en esta devaluación suave, ¿sí? Que lo están usando el dólar como ancla nominal, pero hay que ver si se puede sostener eso. Personalmente yo entiendo, por lo que cuentan economistas especializados en cuestiones monetarias, de que no es sostenible el tipo de cambio oficial que estamos observando, o el que nos están ofreciendo. ¿Sí? Digamos, avisoran un salto fuerte. Sin considerar ese salto, Nico, sin considerar ese salto, ¿sí? Supongamos que sigue suavemente depreciándose al 5 o 7% el tipo de cambio, la inflación no va a bajar del 7% mensual. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo 12 meses. Vamos a romper una inflación acumulada 12 meses, vamos a romper el récord que hace desde 1992 veníamos manteniendo de no tener inflaciones superiores al 100% en un año. Lo vamos a romper con comodidad, porque, digamos, de nuevo, para que se entienda, sin haber un salto cambiario del dólar oficial, la inflación no va a dejar de subir al 7% mensual. Capitaliza a los 12 meses, ¿sí? Y por un año más tenemos garantizada una inflación por arriba del 100. Y estamos batiendo el récord de los últimos 30 años, ¿sí? Estamos, digamos, para que nos den la medalla. Listos. Felicitaciones, chicos. Rompimos el Banco Central. Sí, no sé quién maneja el Banco Central. No lo conozco. Yo como economista no conozco quién es el que maneja el Banco Central. ¿Dónde estudió teoría de manejo de bancos centrales? Hay un montón de libros sobre eso. ¿Dónde está esa persona? ¿Sí? ¿Dónde estudió? ¿En qué universidad? ¿Sabe manejar bancos centrales? Bueno, son preguntas, ¿eh? Son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer como ciudadanos comunes, como académicos, y como gente preocupada por un país que está realmente en un atolladero, yo insisto, esto no es económico, el problema de Argentina no es económico, el problema de Argentina es mental, no queremos ser mejores, por eso estamos como estamos. Si nosotros nos ponemos las pilas, decimos, ¿queremos ser Australia? Vamos a ser Australia. Lo somos, la plata la tenemos, Nico. El dinero lo tenemos en los aparadores, tenemos 400.000 millones de dólares de argentinos fuera del sistema, y la gente dice, pero tenemos la deuda externa que generó Macri de 44.000 millones. La pagamos así, con un vueltito. Esa se paga rápido, pero además, ojo, lo que se olvidó el resto de la gente es que hay unos 150.000 millones más, ¿sí? O un poco más, en realidad son 180.000 millones más, y no es la deuda que tomó Mauricio. Esa deuda viene de antes, digamos, ¿sí? Quedó de la gestión 2000, que terminó en 2015, etc. Más la que se viene tomando ahora. La plata la tenemos.
El problema de Argentina no es la deuda, llamémosle pública. El problema de Argentina hoy es la deuda, yo te diría, le voy a poner dos nombres. La deuda, en términos de capital humano, que tenemos un montón de gente que podría estar produciendo mucho más, y otra deuda que te diría que es una deuda empresaria, ¿sí? ¿En qué sentido? Que tenemos que ponernos a trabajar, empresaria y laboral, o sea, sindical, empresaria, ¿sí? Tenemos que querer producir más. Tenemos que querer producir más, el mundo está esperando nuestros productos. Tenemos todos los climas y podemos producir 25 tipos de productos que el mundo está esperando. Brasil lo aprovechó, Chile también. Uruguay exporta el 85% de sus carnes, el 85%, más la mitad de la leche cruda procesada exporta como algún tipo de lácteo. Uruguay. Nosotros tenemos la posibilidad digamos, de exportar la mitad de lo que produzcamos. Pero para eso tenemos que querer. Tenemos que querer que suceda. Yo insisto en esto. Es más una cuestión mental que de billetera. Sí. Nico, gracias por la entrevista. Un saludo y que tengas un buen día.